Buenos días, señorías. Estamos en la discusión de los presupuestos autonómicos. Me van a permitir que comience recordándoles una historia que nos va a ser de mucha utilidad para comprender cuál es el posicionamiento de Podemos Asturias en relación a la presentación de esta enmienda de devolución. Durante la Primera Guerra Mundial, los gobernantes de Francia decidieron construir una réplica de París. Entre 1917 y 1918 construyeron a las afueras, en el noroeste, una réplica en secreto con los principales elementos arquitectónicos más llamativos para conseguir de alguna manera distraer los bombardeos de los alemanes. Le encargaron al ingeniero Jacobozzi, conocido después por la iluminación de la Torre Eiffel, crear un sistema que simulase de alguna manera los principales recorridos de los trenes, incluso con reproducciones de coches de madera, con proyectores que simulaban que tenían verdaderas ventanas para distraer la atención de unos bombarderos, los Gotha alemanes, que tenían la única virtud de volar rápido, no eran aviones de incursión, pero sí que les permitían soltar una bomba allá donde pudiesen. Las réplicas de edificios y de monumentos estaban perfectamente calibrados, con madera, pintados, cubiertos incluso algunos de ellos con telas translúcidas para simular los techos de cristal de las fábricas de la época. Se ubicó a 15 kilómetros de Notre Dame, muy cerca de la zona noroeste, insisto, porque el río del Sena permitía que pareciese perfectamente una zona reconocible de París. Se utilizaron 3 zonas que servían como señuelos. Algunas de ellas no llegaron a construirlas porque no les hizo falta, finalmente no pusieron en práctica este complejo porque apenas sufrieron bombardeos, como al contrario de lo que sucedía con Londres en la Segunda Guerra Mundial. Pero en todo caso, ustedes se estarán preguntando quién podría tragarse semejante réplica. Bueno, hay que tener en cuenta que en la época la ingeniería aeronáutica apenas se había desarrollado, los radares todavía no estaban en marcha y, como les decía, los bombarderos furtivos lo que hacían simplemente era volar lo más rápido que podían porque tampoco tenían excesiva autonomía de vuelo. Discutir sobre los presupuestos nada que tiene que ver con un conflicto bélico, aunque hayamos visto a gente apurarse en cavar trincheras después de una movilización de tropas y de un escenario de confrontación. No pueden ser unos presupuestos un arma arrojadiza, ¿no? La Gran Guerra se marcó y se caracterizó por la guerra de posiciones, la guerra de trincheras en el occidente. En el oriente cambiará completamente, pero no será hasta la guerra total de la Segunda Guerra Mundial cuando se establezcan bandos claramente diferenciados y se pondrán todos los recursos disponibles a la aniquilación del adversario. Estamos muy lejos, desde luego, de eso, e insisto, los presupuestos no son un arma arrojadiza, son un instrumento para traducir voluntades políticas y compromisos con la ciudadanía. No pueden ser despiezados. Tienen que tener una visión de conjunto y hay que ser claros con las posiciones que se defienden con esa visión de conjunto. Porque tan constructivo es llegar a un acuerdo como mostrar abiertamente el desacuerdo y el desencuentro. Los presupuestos no son un sorteo. Algunos soñan, cuando negocian unos presupuestos, llevarse el gordo y otros al final terminan conformándose con la pedrea. Pero no son un juego de azar. Lo importante no es con qué se queda cada partido político, sino qué es lo que se lleva a la ciudadanía. Cuando los partidos y los representantes políticos siguen esta lógica, se convierten en verdaderos instrumentos de cambio político, de gestión, de establecimiento de prioridades. Así no gana ni una bancada ni la otra, ni gana una camarilla ni la otra. Gana el conjunto de la ciudadanía o perdemos todos. Porque ya las fronteras en la política ya no se hacen en tiralínea, ya no estamos en la época imperial, donde se podía trazar y dividir un continente entero con tiralíneas. La práctica política ya no responde a eso. Si acaso la única frontera que queda de aquellas es la que separa la defensa del bien común de la sacralización de los intereses privados y más egoístas. De la misma manera, gobernar ya no es simplemente escoger entre etiquetas o dividir a la ciudadanía entre izquierdas y derechas. Recuerden cuando nos decían que había que establecer un gran acuerdo de izquierdas y al final pues nos terminan diciendo que las ideologías tampoco son tan importantes, que se puede llegar perfectamente a un acuerdo a la derecha. Esto es lo que decíamos nosotros al principio, no importa. El problema no es pactar con el PP o con cualquier otra formación, la cuestión son los contenidos que se debaten. Y así es cuando se clarifican los debates y no se califican simplemente. Esto fue lo que discutíamos en el debate de orientación.
Gobernar, insisto, no es escoger ni dividir a la ciudadanía. Nosotros creemos que se puede unir a la ciudadanía en torno a un sentimiento profundo, individual, del que nadie quiere sentirse excluido, que es el deseo de querer vivir mejor, pero con el orgullo de saber que nadie se ve privado de ese mismo deseo, porque nosotros lo podamos alcanzar. Eso es un principio básico que une a todo el mundo, y es sobre eso en torno a lo cual nosotros creemos que se tiene que debatir sobre unos presupuestos. Gobernar no es devolver favores, negociar no es pedirlos, sino contribuir a que cada cual pueda disfrutar sin que, insisto, nadie se quede atrás. Por tanto, la pregunta cuando se debaten unos presupuestos es doble. La pregunta es si nuestras vidas serán lo mejor posibles con los recursos disponibles, siendo realistas, y preguntarnos si en algún momento no podemos tener la sospecha de que quizás vivamos una réplica de lo que podría ser. En estas negociaciones nos hemos encontrado con muchas dificultades, pero las dificultades verdaderas las sufre la ciudadanía asturiana. 100.000 personas que cobran por debajo del SMI, 250.000 en riesgo de exclusión. Eso significa que cada vez más personas se quedan fuera, cada vez más personas desesperan. El paro de larga duración afecta ya al 46%, somos la quinta comunidad con más paro de larga duración, más de 2 años esperando, 5 veces más que en 2008, y cada vez cuesta más ver al futuro, incluso para aquellos que lo tienen todo por delante. 2 de cada 10 jóvenes solamente son los que han conseguido emanciparse en Asturias en la que vivimos. Cuesta cada vez más confiar en uno mismo. Cada vez es menor desde el 2008 el número de autónomos en esta tierra, una cifra que invierte la tendencia de otras comunidades. Y nos encontramos con que el 80% de los 75.000 autónomos cotizan por la base mínima y se encuentran al final con una pensión media que ronda los 600 euros. Lo que hace realmente insoportable estas cifras, que son insostenibles para quien las vive, lo que lo hace insoportable es pensar que esto pudiese ser de otra forma. Y la pregunta es, ¿podría ser de otra forma? Nosotros creemos que sí. Creemos que hay condicionantes que se presentan como absolutamente inamovibles, pero no lo son. Si asumiésemos esto, las negociaciones presupuestarias serían única y exclusivamente intercambiar disparos de fogueo entre los partidos, tratar de salir no excesivamente perjudicado y ganar las mejores posiciones. Pero eso haría que simplemente al final la decisión no se tomase entre alianzas y debates, sino seguramente en acuerdos forjados fuera de los parlamentos. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, este tipo de acuerdos con el firmado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que establece el techo de déficit tras la investidura de Rajoy, que ha servido más de flotador salvavidas de determinados gobiernos autonómicos, seguramente, que de la posibilidad de revertir las políticas de austeridad que tanto han dañado a las economías como la asturiana y que han servido como corsé para la planificación moderna de nuestros presupuestos. El uso de la financiación autonómica o del techo de déficit como herramienta de control político y no de gestión económica es lo que hace que al final unas administraciones tengan pendejones, otros simplemente paraguas, pero al final todos tengan goteras. Esto es a lo que nos lleva el actual modelo de financiación autonómica, que de alguna manera establece el límite. Quizás debamos dejar de pensar y de mirar tanto al techo y empezar a pensar en una suerte de suelo de supervivencia. Les voy a explicar por qué. Es fundamental cambiar el modelo actual y no dar más estabilidad, otros 4 años más, a quienes nos desgobiernan utilizando la deuda, porque la deuda puede ser un instrumento económico, pero también puede ser una herramienta de puro despilfarro, una herramienta que sirva única y exclusivamente para todo lo contrario, para dar más tiempo a quienes prolongan un modelo económico ineficiente, redes clientelares o simplemente que beneficie al que más cerca esté del gobierno de turno. Las entidades y el problema que tenemos con la deuda no es simplemente su volumen o su ritmo de crecimiento, es la voluntad que se tenga o no de poner límite a quienes viven de especular con la deuda asturiana, los mismos que defraudaron con el Euribor y fijaron de forma artificial el coste por las hipotecas, son los que detienen la deuda asturiana. Y la cuestión es si se le hace frente o no, a esa situación. Las cláusulas suelo son el mejor ejemplo de cómo mejoras en la macroeconomía, en índices abstractos, no repercuten en absoluto en las condiciones de vida de la ciudadanía, que había mecanismos que impedían que la mejora global repercutiera en la realidad de las familias que pagaban sus hipotecas.
si el piso, si subía el Euribor, pagábamos más, y si bajaba, se quedaba en un suelo y mantenían. Es decir, establecieron un suelo de beneficio. ¿Ven cómo no es tan raro pensar en un suelo de subsistencia? ¿A que no parece tan imposible? Porque si lo hicieron los bancos, establecer un suelo de subsistencia, ¿por qué nosotros solamente hablamos del techo de déficit? ¿Por qué no estamos también pensando en un suelo de subsistencia para el conjunto de la ciudadanía? Claro que dirán, y nos lo repiten en cada negociación, al final los intereses de las entidades bancarias pesan más que los intereses incluso de los propios gobiernos. Mandan más las entidades rescatadas que los gobiernos decididos democráticamente. Pero afortunadamente las cláusulas solo nos demuestran que eso no tiene por qué ser así. Y de ahí que la sentencia del tribunal, el dictamen, muestre que 40.000 familias se van a poder beneficiar de la devolución de unos intereses abusivos. Unos intereses abusivos a los que el Poder Ejecutivo no pudo hacer frente o no quiso. Ni siquiera se atrevió a denunciarlo. Ni siquiera se atrevió a denunciarlo. Y ahora explico por qué. Cuando las instituciones se ponen de lado de la ciudadanía se nota la diferencia. Cuando solamente se ponen un poquito de lado, no. Porque el gobierno asturiano es verdad que estableció un expediente sancionador para las entidades que establecían cláusulas suelo. Pasa que se les olvidó cambiar la ley para que el delito no prescribiese a los 3 años y, por tanto, al final no se sancionaba absolutamente nada. Y la pregunta es, si tenemos mano dura para cobrar la deuda del impuesto de sucesiones o la deuda del ERA, ¿por qué no tenemos la misma mano dura para los bancos que se apuran a cobrar la deuda a los ciudadanos? Esa es la pregunta legítima y ese es el verdadero déficit que nos tiene que preocupar, el déficit democrático. ¿Por qué los intereses de los bancos que detienen la deuda pesan más que la de los gobiernos? ¿Y por qué los intereses de los gobiernos pesan más que los de los ciudadanos? Ustedes repetirán, señorías del Gobierno, que no hay dinero, este es el mantra que repiten sin cesar, y nosotros por eso insistíamos tanto en que había que pensar dónde estaba y cómo recuperarlo. Por eso hablábamos de la deuda, por eso decíamos no solamente el dinero se puede sacar de los bolsillos de los ciudadanos, hay otras formas de hacerlo. Desde el inicio de la legislatura les explicamos cómo evitar el despilfarro desde nuestro punto de vista para unas cuentas que nunca salen, porque la ciudadanía tiene que escucharles decir que las cuentas no salen cuando la gente tiene que hacer verdaderos malabarismos día a día para llegar a final de mes en unas economías domésticas que no puedan hacer dos cosas que sí pueden hacer los gobiernos, que es endeudarse con el dinero de otros y subirse a los sueldos. Establecer mecanismos para regular la contratación de la deuda, auditarla y reestructurarla para poder ahorrar en Asturias entre 20 y 200 millones en función de la capacidad de negociación, permitiría atajar la hemorragia de recursos y evitar encontrarnos con lo que vamos a llamar el repago presupuestario. Luego les explico en qué consiste el repago presupuestario. A pesar de que ustedes negaron todas nuestras propuestas y votaron en contra de ellas, hicimos el esfuerzo de sentarnos para hablar de fiscalidad. Insistíamos en la importancia de establecer 3 principios básicos: garantizar la capacidad de ingresos y su sostenibilidad, que no subiesen los impuestos para la mayoría social y que los impuestos se modernizasen para que estuviesen al servicio de la reactivación económica. Estas eran las 3 premisas de las que partíamos y en torno a las cuales nos sentamos a negociar con ustedes. La única propuesta que incorporaron finalmente en el proyecto de ley presupuestaria fue la elevación del mínimo exento al impuesto de sucesiones. No incorporaron factores de corrección como los que proponíamos al patrimonio preexistente o la utilización de las bonificaciones para incentivar la instalación de empresas en el ámbito rural. Discutimos ampliamente sobre ello, algunas cuestiones podían tener más o menos dificultades, pero hemos visto que han sido muy rápidos estableciendo otras leyes con otras formaciones políticas y, por tanto, nos hace dudar, ¿no?, de las trabas que realmente existían. En todo caso, lo que ustedes tienen que reconocer es que han dejado de ingresar, esas eran en sus cifras, 20 millones de euros, al mismo tiempo que palmeaban con las orejas porque el techo de déficit permitía endeudarse 23. Y el déficit y el endeudamiento con el que algunas formaciones políticas querían jugar, esas mismas formaciones políticas que dicen hay que tener disciplina presupuestaria, hay que bajar los ingresos, salieron corriendo a ver si conseguían, con lo que habíamos calificado como pitufeo presupuestario, a ver si conseguían alguna farola en alguna localidad de Asturias a la cual agarrarse y poder sacar rédito. Claro que esas formaciones no iban a explicar que eso se pagaba 2 veces, primero por los impuestos, el coste real, y luego la deuda asociada a ese déficit. Así es como algunos quieren cuadrar las cuentas. Nosotros no compartimos ese modelo de ingresos, no compartimos que se pida a la ciudadanía que se apriete el cinturón mientras se les niega bajarles el IRPF a la mayoría social
o se niega el que se suba el patrimonio, el impuesto de patrimonio, que afecta a menos de un 1%, a aquellos precisamente que más se han beneficiado de la crisis en Asturias y del crecimiento de la desigualdad. No estamos dispuestos a pagar el banquete de quienes nunca aparecen cuando llega el momento de pagar la cuenta. Respondo, por tanto, a la pregunta: ¿con la riqueza y los recursos disponibles podríamos vivir mejor dentro de un año? Pues estoy convencido que sí, mejor de lo que con este presupuesto da la sensación de que lo podremos hacer. Y ya no podrán decir, si se aprueba este presupuesto, que no había de dónde sacar dinero. Les explicamos de dónde hacerlo. La segunda pregunta, entonces, es, queda la duda por despejar, de si sentiremos en algún momento que vivimos una suerte de réplica, de una mala réplica de la vida que realmente podríamos vivir. ¿Cómo sabemos si unos presupuestos son de cartón piedra? Pues de la misma manera que sabemos que un escenario lo es, basta mirar detrás. ¿Cómo sabemos si una casa es de cartón piedra? Intentando habitarla. Pues eso es lo que hemos tratado de hacer con los presupuestos, y es ahí donde nos encontramos con que, por ejemplo, las partidas de dependencia disminuyen en su ejecución presupuestaria año tras año, a pesar de que aumenta el número de personas dependientes. En 2015, con los presupuestos recién pactados con el Partido Popular, no hay excusa de prórroga presupuestaria, la ejecución de los gastos de dependencia alcanzaron el 75%. Eso es una tendencia, la misma que decrece el gasto en dependencia. En 2014, 40 millones, en 2017 ustedes contemplan 32,5, a pesar de que el número de personas dependientes pasó de 16.000 en 2014 a 23.000 en la actualidad. Si miramos al salario social, nos encontramos que más de 1.400 personas están a la espera de los casos pendientes. De casos simplemente para empezar a tramitar, al principio del año eran 574. Y 6.000 personas siguen esperando por la revisión. Y la pregunta entonces es, ¿cómo estamos haciendo para que los derechos sociales se conviertan en una especie de réplica de una mala sala de espera? Pues seguramente tenga algo que ver con que en lugar de reforzar el capítulo de contratación de las personas encargadas de tramitarlo, lo que hagamos es subir el dinero y el salario de los altos cargos que no viven en las condiciones de quienes reciben ese salario social. Porque lo que es normal para cualquier representante, esté en el gobierno, esté en el Parlamento, que es cobrar puntualmente a final de mes, no tener que hacer cola si aumenta la asignación, ¿por qué no es lógico para la gente cuya precariedad material depende directamente de cobrar un mísero salario social? Esa es la cuestión que a nosotros nos hace ver con cierta incredulidad, ¿no?, la propaganda en torno a supuestas medidas que al final, cuando la gente las tiene que percibir, resulta que se tiene que poner a la cola durante meses. Cuando hablamos de vivienda, y de ahí la metáfora del falso París, nos encontramos con que ustedes anticipan a los recortes del Partido Popular a nivel estatal, reducen la inversión en vivienda en un 2%, en acceso a la vivienda. 250.000 personas en situación de exclusión residencial van a tener que seguir esperando porque alguien impulse políticas que sirvan realmente a una vivienda digna, segura y habitable. El parque de viviendas del Principado de Asturias es del 2%, la media europea del 16%. No se asusten, no les vamos a pedir que suba al mismo nivel, nos conformamos con que dejen de recortar. En 2008 se inició la construcción de 439 viviendas, en 2016 ninguna, y para 2017 prevén simplemente 20. Y cuando hablamos, por ejemplo, del saneamiento, del abastecimiento, y encontramos que se reduce la partida un 18%, nos preguntamos por qué todavía en el siglo XXI, en las zonas rurales, los pequeños núcleos, algunos de ellos se encuentran con unos canales más propios de las trincheras de la Gran Guerra que del siglo XXI que estamos viviendo. Si veramos lo que sucede con la universidad, nos encontramos con que siguen sin enjuagarse los gastos necesarios. Desde 2010 no han parado los recortes, siguen con esos 35 millones y, por supuesto, sin aparecer el famoso contrato programa de la universidad que ayudaría, entre otras cosas, a que la universidad asturiana estuviese al frente del I+D. Un I+D más I que hoy día es un banquete al que siempre acuden los mismos comensales. Estamos hablando de que el 50% de las ayudas a las iniciativas empresariales se corresponden con 24 grupos cuyos resultados no justifican ni mucho menos que año tras año se lleven las subvenciones a la investigación. Cuando vemos las cifras de ejecución de gasto en las partidas como el ticket autónomos situadas en el 6%, uno se pregunta para qué sirve consignar año tras año 4 millones de euros si luego finalmente no se gastan.
Seguramente porque sea más barato hacer eso que pagar una campaña publicitaria diciendo que se apoya a los autónomos. Y cuando hablamos de violencia machista, por ejemplo, nos encontramos que año tras año se mantiene la misma cantidad, pero aumentan considerablemente el número de denuncias. Según la memoria de la Fiscalía de 2015, 148% respecto del año anterior. Todos estos son ejemplos extraídos de los análisis que hemos hecho, de los que nos han aportado expertos y representantes de la sociedad civil. Algunos de ellos tuvieron que presentarse en comparecencias en las cuales, además de estar comprimidos, tuvieron que hacer también largas esperas, también en esto. Muchas personas que nos estén escuchando quizás se pregunten cómo puede alguien tragarse este engaño de presupuestos. Bueno, yo despejo la duda, no es ningún engaño, estos presupuestos no son falsos, es decir, que las partidas presupuestarias, toda una especie de cartón piedra, sería ridículo, porque para decir eso, pues nos lo hubiésemos ventilado en las primeras 24 horas. Y para eso hemos invertido tiempo, discusión, horas de estudio y de debate con un montón de gente que sabe perfectamente qué es lo que hay detrás de unos presupuestos. Hemos ido partida a partida. La réplica de París también tenía objetos reales, y esto es la enjundia del asunto. La réplica de París tenía objetos reales que simulaban cumplir otro tipo de funciones. En los presupuestos tienen partidas que sí o sí estarán en cualquier proyecto presupuestario, esa es la parte real, pero también hay partidas que simulan ser lo que no son y que terminan teniendo otro tipo de función. Y así es como podríamos llegar a la conclusión, y esto es la imagen que sugerimos, de que la FSA ha convertido y ha creado una especie de réplica de Asturias, una réplica de Asturias para evitar los bombardeos del PP, solo que al final nos han obligado a vivir en la réplica del cartón piedra, porque por lo menos durante la Primera Guerra la gente siguió viviendo en París. Eso es lo que nos queda a los asturianos. Puede ser que en aquel momento los aviones no contasen con la tecnología, ni los instrumentos para saber y detectar qué era falso y qué no. Estamos en el siglo XXI, hay herramientas de análisis, tenemos memoria de lo que han sido estos años presupuestarios y, por supuesto, cuando nos entra alguna duda basta con que le preguntemos a la gente que sufre realmente o disfruta de las consecuencias reales de los presupuestos y de las políticas que traducen. En estos presupuestos hay muchos señuelos, tantos como seguramente había en el plano de París, en aquella réplica artificial. Señuelos que sirven para que quien quiera vender etiquetas encuentre cómo venderlas. Quien vive de las etiquetas encontrará en estos presupuestos elementos de sobra para seguir vendiéndolas. Quien de verdad entienda que unos presupuestos sirven para condicionar la vida cotidiana de la ciudadanía, tendrá muy claro que no hay que comprarlas. Algunos ejemplos de posibles mejoras los aportamos en más de 130 enmiendas, que seguramente debatamos dentro de una semana. 130 enmiendas, de las cuales más del 40% fueron elaboradas en colaboración, insisto, con agentes de la sociedad civil y con expertos. Estoy seguro, además, que de otros grupos parlamentarios encontraremos enmiendas más que razonables, seguramente, más que razonables. Pero tienen que entender que si solicitamos la devolución de los presupuestos es porque pensamos que hay un margen de mejora considerable. Margen de mejora que no permite la legislación asturiana y que no permite la propia tramitación. Y tienen que entender también que cuando un partido como Podemos, con el peso específico que tiene en Asturias, se sienta a negociar la totalidad. No se puede atener a la concepción tradicional en la que la negociación de los presupuestos es simplemente un movimiento táctico de trincheras, donde de alguna manera las cartas están marcadas y lo único que persigue la gente y los partidos es colocarse en situación ventajosa. Nosotros sería ingenuo negar que en buena medida los presupuestos se han convertido en esto, porque a base de que las negociaciones sean el resultado de equilibrios de los pesos relativos de los partidos, pues es verdad que acaban perdiendo su sentido como elemento de cohesión territorial y su sentido como activador económico. Pero es que nosotros nos creemos todavía, sinceramente, que no hay por qué jugar con las cartas marcadas y que los presupuestos tienen un carácter vertebrador y que los presupuestos permiten tener una sociedad más cohesionada y mucho más progresista. Un modelo de país es el que se confronta cuando dos fuerzas con los votos suficientes tienen que sentarse a negociar. Si dos fuerzas suman, lógicamente cuando discuten sobre su visión de conjunto, no van simplemente al detalle, no van discutiendo si una carretera se le puede quitar un concejo y se lleva a otro. Porque lo que estamos hablando es que unos presupuestos son verdaderos compromisos, son verdaderas directrices políticas de lo que está sucediendo. Por eso, y voy concluyendo,
Unos presupuestos que cuenten con el sello de Podemos tienen que responder de alguna manera a la visión compartida de las miles de personas que respaldan Podemos y que comparten muchas de las ideas incluso cuando no nos hayan votado. Somos conscientes de que nuestras exigencias generan necesariamente discrepancias. Es necesario, es que si no el debate no es real y la seguirá habiendo. Las ha habido el año pasado, las ha habido este año y las volverá a haber en tanto en cuanto el Gobierno no entienda que discutir y sentarse con Podemos es discutir sobre dos modelos y que tienen que elaborar un proyecto compartido para unos presupuestos. Con otras formaciones funcionará lo que antes señalaba como pitufeo presupuestario. Con nosotros, desde luego, eso no funciona. Se lo dijimos el año anterior y se lo volvimos a repetir este. No estamos dispuestos a esperar a que caigan las migajas de la mesa, porque más de 100.000 personas nos votaron para que decidiésemos el menú. Muchas gracias.